Muy buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos la transmisión del sorteo ordinario de expedientes en estado de resolución. Doy inicio al acto con la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, el día 1 del mes de junio del año 2023, siendo las 12 horas, en presencia del miembro del Tribunal de Apelaciones, el magistrado Carlos Domínguez, ante mí, la secretaria autorizante, se procede a realizar el sorteo de expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de votación para su resolución, y el resultado es el siguiente. El primer expediente a ser sorteado está caratulado Juan Heidegger Jara sobre Ley 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Sortada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sortada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente caratulado Rubén Brizuela Fernández sobre homicidio doloso. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 que identifica al magistrado Gustavo Brites y la bolilla número 3 que identifica a la doctora Edith Martínez, y excluimos la bolilla número 2 que identifica al doctor Carlos Domínguez en razón de que ya fue sorteado como propinante en el expediente anterior. Sortada la bolilla número 1, el propinante es el doctor Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. En el siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra OP sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, coacción sexual. En este expediente resulta automáticamente propinante la magistrada Edith Martínez. Sorteamos a quienes corresponderán el segundo y tercer lugar en orden de votación con las bolillas restantes. Sorteada la bolilla número 1, en segundo lugar vota el doctor Gustavo Brites. Y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado Valdecir Cordeiro y otros contra Thaís Giovanna Batista sobre indemnización de daños y perjuicios. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Sortada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Impugnación del juez civil comercial laboral de la niñez y de la adolescencia de Curuguatú, abogado Víctor Godoy, contra la recusación con causa presentada por la señora Leticia Ortiz en los autos J.M. Cardoso Ortiz sobre régimen de convivencia. Ingresamos al bolillero las bolillas número 2 y 3 que identifican a los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez y excluimos la bolilla número 1 que identifica al magistrado Gustavo Brites en razón de que ya fue sorteado como propinante en el expediente anterior. Sorteada la bolilla número 2, el propinante es el doctor Carlos Domínguez. Sortada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. En el siguiente expediente, caratulado Impugnación de la juez civil comercial de Salto del Guairá, Silvia Cuevas, contra la recusación con causa presentada por el abogado Carlos Fernández en los autos Reinaldo Pereira da Silva contra Álido Amaral Pedroso sobre indemnización por daño moral, resulta automáticamente propinante la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación el doctor Carlos Domínguez y por último el doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente, caratulado Recurso de queja por recurso denegado interpuesto por el abogado Jorge González en los autos
Leticia Fiorella Arce Portillo contra Francisco Manuel Hortellado y otros sobre obligación de hacer escritura pública. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Sortada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Edith Martínez. Sortada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación el doctor Gustavo Brites y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado, impugnación de la juez penal de garantías número 1 de Salto del Guairá, abogada Guillermina González, contra la recusación con causa en los autos incidente de intervención voluntaria excluyente como tercero interesado en representación de la firma Tecnomil S.A. En los autos, ejecución de resolución dictada en los autos caratulados Nelson Risotto y otros contra Terra Nostra S.A. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Sorteamos con las bolillas número 1 y 2 que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado YB Riva Escobar y otros sobre medidas cautelares. En este expediente resulta automáticamente propinante el doctor Carlos Domínguez. Sorteamos con las bolillas restantes el orden de votación. Sortada la bolilla número 1, le sigue en orden de opinión el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El último expediente a ser sorteado está caratulado impugnación de la juez civil, comercial y laboral de la niñez y de la adolescencia de Catuete, abogada Josefina Gunset, contra la recusación sin causa, planteada por el abogado Bernardo Britos Monjes en los autos Grupo Apane S.A. contra Marco Aurelio Falkenbeck de Faveri y otros sobre acción de ejecución hipotecaria. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Víctor Godoy, miembro ad hoc. Sortada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sortada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación el doctor Gustavo Brites y por último el doctor Víctor Godoy. Por último, pasamos al sorteo para la sustitución de miembros del Tribunal de Apelaciones con miembros ad hoc. El expediente a ser integrado está caratulado Detlef Andreas Manfred Peter contra José Antonio Lorenzetti y o herederos sobre demanda ordinaria de obligación de hacer escritura pública. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica a la magistrada Guillermina González, jueza penal de garantías número 1, y la bolilla número 2 que identifica a la magistrada Marta Romero, jueza penal de garantías número 3 de Salto del Guairá. Sortada la bolilla número 1, el expediente queda integrado con la jueza Guillermina González. Con lo que damos por terminado el acto, previa ratificación del contenido de las actas, firma el miembro presente ante mí, certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.